$69 million. Gentleman's bid here, $69 million. $69 million. $71 million. Yes, you can now, $71 million. Bei Auktionshäusern ist es so. A las casas de subastas solo les interesa vender. Así es como ganan dinero. Y se venden tanto objetos auténticos como falsificaciones, sin distinción de ningún tipo. Desaparece cualquier atisbo de moralidad. Todo es vender. Anyone over here? $93 million. Last chance. Nick, your bidder at $95 million. Estos bronces provienen de casas de subastas, de galerías, de marchantes de arte. Tienen una cosa en común. El arqueólogo Stefan Lehmann cree que no son auténticos. Los atribuye a un avesado falsificador conocido como el Maestro Español. Nadie sabe quién es, pero Lehmann le sigue la pista muy de cerca. El apelativo de Maestro Español se utiliza porque se desconocen su identidad y su origen. Lo he escuchado con frecuencia en el mercado del arte. Un arqueólogo me aseguraba hace poco que el nombre fue idea suya, porque conoce a un falsificador español. Pero cuando le pregunté por el nombre, me contestó: lo he olvidado. Lehmann atribuye estas esculturas al Maestro Español. Con frecuencia son retratos de antiguos regentes como el emperador Augusto o Alejandro Magno. Todas comparten una característica: rasgos faciales expresivos, atípicos en la antigüedad clásica. Siempre se trata de bustos de bronce, muy codiciados por los coleccionistas de arte. Este lo subastó Bonhams. Este es uno de los bronces que Robin Symes subastó en Nueva York en diciembre. Este no se subastó. Fue adquirido en una tienda de antigüedades neoyorquina. Este de aquí se subastó en Múnich. Este ya se ha vendido varias veces, tiene un historial amplio. Ahora mismo se encuentra en un museo de Ginebra. Y este, por lo que sé, también está en Ginebra. Lehmann es profesor de la Universidad de Halle, en el este de Alemania. Desde su despacho investiga el comercio de obras de arte. Siente indignación ante la cantidad de esculturas sospechosas que encuentra. Sigue estando en oferta. Fecha aproximada 250 después de Cristo. Precio a consultar, por supuesto. El precio suele empezar en 1 millón, más o menos. Christoph Leon es marchante de arte desde hace 40 años. Ha facilitado antigüedades valiosas a grandes museos internacionales y ha decidido hacer algo inusual en su profesión: contar sus experiencias en el comercio de antigüedades. Tiene en sus manos el catálogo de una casa internacional de subastas que sacó a la venta una colección. Solo algunas piezas son auténticas. Veamos, esta es falsa, le falta detalle. Ningún escultor de la antigüedad clásica haría algo así. Ninguna escultura de la época tendría esta expresión, con los ojos tan protuberantes. Es ridícula. Se aprecia en el pelo. El pelo siempre los delata. Las vasijas son bastante aceptables, las pasaremos por alto. Esta es claramente falsa. Es increíble. No son antigüedades.
keine antiken Objekte. Tampoco esta. Aquí el miembro viril se deja entrever a través de la túnica. Es algo nunca visto. Se vendieron todas, las pocas auténticas y todas las falsas. $47,000, $83,000, $59,000. Lo único que cuenta es el dinero. Todos callan. Nadie va donde el comprador y le dice, oiga, esto que ha comprado es falso. Ha tirado usted su dinero. Según Christoph Leon, hasta un 50% de las antigüedades que se subastan son falsas, una cifra escandalosa. Desde Manhattan, un experimentado arqueólogo también estudia el mercado del arte. El estadounidense Oscar White Muscarella, durante mucho tiempo comisario artístico del Museo Metropolitano de Arte, es un experto de renombre. Muchos ven en él la voz de la conciencia de la arqueología, pues no duda en hablar sin tapujos. One of my mentors here, Sherlock Holmes. He comprobado que tanto marchantes como coleccionistas envían objetos a las casas de subastas precisamente porque son falsificaciones. Una vez hablé del tema con un marchante y esbozó una sonrisa. No quieren vender los objetos falsos en sus propias tiendas. Nadie quiere. De modo que los sacan a subasta bajo nombres falsos. Por ejemplo, dicen que proceden de colecciones antiguas, de cierta familia o de tal o cual persona. Así evitan el contacto directo con los compradores. Estados Unidos es uno de los principales mercados para la venta de falsificaciones, porque hay muchos museos. Nueva York está muy lejos de aquí, pero el comercio internacional de arte también llegó hasta esta localidad del este de Alemania, como bien pudo comprobar Stefan Lehmann. Este bronce de Alejandro Magno se presentó en el año 2000 en el Museo Winkelmann de Stendal, en Sajonia-Anhalt. Más tarde se supo que había pertenecido al marchante de arte londinense Robin Symes. Stefan Lehmann cree que la escultura es obra del maestro español por sus contornos de aire romántico. La pátina es regular y hermosa. El rostro está perfectamente conservado como por arte de magia. Lehmann dio a conocer que el museo había expuesto el busto a pedido de un marchante de arte, sin contar con datos de procedencia claros. Visité la exposición, vi la escultura y me pareció descaradamente falsa. Me sorprendió, así que compré el catálogo, que resultó aún menos convincente. Pero luego olvidé el asunto. Quiero decir que las falsificaciones abundan y que cualquiera puede ser víctima de un engaño, incluso en los círculos más selectos. Más adelante publiqué mi ponencia de Halle. En ella decía que desde mi punto de vista, el objeto en cuestión no se podía tratar en ningún caso de una antigüedad clásica original. ¿Es el bronce de Alejandro Magno una obra maestra de la antigüedad o una imitación? Hace una década la escultura creó sensación cuando fue expuesta en el Museo Winkelmann como préstamo de un coleccionista particular. Ya entonces surgieron las primeras críticas que apuntaban a una falsificación. Sigo pensando, y así lo di a conocer en una publicación científica, que se trata de una falsificación. La Sociedad Winkelmann calificó las críticas de difamación e interpuso una denuncia. ¿Se trata de un conflicto entre eruditos o de un escándalo arqueológico? Para evitar un largo proceso judicial se recurrió a un mediador. Pero entre tanto, desde la exposición de hace 10 años, nada se ha vuelto a saber de la escultura. El que optasen por la vía judicial y además me denunciasen constituye una novedad y también una forma de violencia. Su objetivo era, y así lo manifestó su abogado de manera clara, apartarme de mi puesto.
Finalmente, el proceso concluye en la audiencia de Berlín con un acuerdo sobre el que se comprometen a no revelar información. Pero el proceso, lejos de silenciar a Lehmann, despertó su interés y lo animó a emprender sus investigaciones. En arqueología, las falsificaciones son un tema del que a nadie le gusta hablar. Lehmann es uno de los pocos arqueólogos que lo trata abiertamente, y es conocido por ello. Hoy le llega un nuevo caso. Un coleccionista suizo que desea mantener el anonimato adquirió una escultura de bronce en Nueva York y alberga dudas acerca de su autenticidad. Generalmente Lehmann contempla las esculturas de bronce en ferias de arte, museos, galerías y catálogos de subastas. Ahora, por primera vez, tiene en su escritorio una obra que quizás saliese del taller del maestro español. Se trata de un retrato del emperador Augusto, un golpe de suerte para Lehmann y para su colaborador, el también arqueólogo Heinrich Löhr. El coleccionista suizo, cuenta Lehmann, hubiera podido revender la pieza. Ahora se arriesga a perder más de 1 millón de euros. Si se confirma que la escultura es falsa, perdería automáticamente todo su valor. Es impresionante. En un primer momento uno piensa que se trata de una escultura extraordinaria, entre otras cosas porque apenas existen cabezas de bronce de Augusto, lo que la hace aún más valiosa. El precio de las antigüedades se disparó en los últimos años. Para asegurar su patrimonio, muchos inversores recurren al mercado de obras de arte. Stefan Lehmann ve una conexión entre los mercados bursátiles y de antigüedades. Este fenómeno tiene una rápida explicación si atendemos al cambio histórico que se vivió en 1989, cuando de pronto aparecieron nuevos grupos de compradores. Multimillonarios, magnates del petróleo. Las bolsas enloquecieron. Se ganaron grandes sumas en poco tiempo. Hay muchas personas que disponen de enormes cantidades de dinero. Y una de las inversiones que recomiendan los bancos son las antigüedades, entre ellas las clásicas. El entorno del maestro español no hizo más que ayudar, satisfaciendo la demanda mediante falsificaciones. Así se explica por qué se crean falsificaciones. Los objetos falsos se venden en todo el mundo porque existe un mercado para ellos, porque los museos y los coleccionistas los compran. El dinero es la clave, el por qué. Los ricos tienen dinero para pagar esos objetos y además obtienen beneficios fiscales si hacen donaciones. Es un negocio que no cesa. Oscar Moscarella afirma que el mercado de las antigüedades clásicas está inundado de falsificaciones. En Alemania, numerosos expertos de museos y universidades comparten su opinión. A pesar de ello, no está bien visto redactar peritajes. ¿El motivo? Se sospecha que, además de las falsificaciones, hay objetos robados en circulación. Markus Hilgert, el nuevo director del Museo Pérgamo de Berlín, también ha decidido que sus empleados no realicen peritajes de antigüedades clásicas para marchantes. De un lado están los que dicen que es necesario hacerlo, para así documentar todo lo que se ha introducido en el mercado de manera ilegal, para que esta información no se pierda. Y del otro están los que dicen que con ello participamos en el comercio ilegal de antigüedades y que lo favorecemos, pues al elaborar informes aumentamos el valor de los objetos en circulación. Yo comparto esta última opinión. Por eso he decidido que no debemos realizar los peritajes, puesto que los expertos somos quienes, al identificar los objetos, fijamos su valor.
Christoph Leon fue marchante de arte durante muchos años, además de doctor en arqueología. Ahora se dirige a Francia. Sospecha que en una exposición se exhiben varios bustos de procedencia dudosa, entre ellos obras del maestro español. Leon conoce al arqueólogo Stefan Lehmann desde hace años. Cada vez que salen a la luz nuevas piezas de dudosa autenticidad, se consultan mutuamente. Desde hace algunos años, afirma Leon, florecen las falsificaciones. Como marchante de arte, ha sido testigo de la evolución del mercado durante 40 años. Estuve 4 años en la Universidad de Berna, hasta 1970. Luego, Borowski, uno de los mayores marchantes de antigüedades de la época, me pidió que fuese a trabajar con él a Basilea. Trabajamos durante año y medio. Después me establecí por mi cuenta. Desde entonces soy marchante de arte, pero nunca he abandonado la ciencia. En mi trabajo siempre he tratado de respetar ciertas reglas. No participé de todo lo que era práctica habitual en mi entorno en aquella época, porque sabía que antes o después todo se iría al traste. No soy ningún santo, pero desde el principio no sobrepasé ciertos límites, porque vengo del otro lado, del lado de la ciencia. Mientras tanto, en Halle, Stefan Lehmann estudia más de cerca el bronce adquirido en Nueva York. Con sus investigaciones, revela las estrategias del presunto falsificador. En el taller del falsificador español se planea qué piezas crear para el mercado. En la escala de valor de los objetos arqueológicos, las estatuas de bronce son la categoría reina. Son piezas exclusivas, por lo que es de esperar que se esmerarán a fondo. Tiene expresión de enfado, muy distinta a lo que se esperaría de una imagen de Augusto. Se ve que han jugado con las emociones. Es una pieza excepcional. Stefan Lehmann también dirige el museo arqueológico que pertenece a la Universidad de Halle. El sótano del museo alberga una colección de réplicas de antigüedades. Son retratos auténticos de la época. Cuando estudia posibles falsificaciones, las compara con los originales, como esta cabeza del emperador Augusto. Crítica de estilo, así se conoce en arqueología, una disciplina centenaria que permite reconocer obras de arte originales solo mediante la observación. Para ello se requieren décadas de experiencia, conocimientos profundos e intuición. En el caso de Augusto, los retratos dan sensación de oficialidad. Aquí las cejas no están arqueadas, sino solo ligeramente alzadas. La nariz es larga y la boca que se orienta en la vertical. Los rasgos son relajados, con leves modelados, que transmiten la sensación de un rostro tranquilo, atemporal. Y luego el borde inferior. Irregular, no redondeado. Al parecer fue arrancado con violencia. Si uno se fija en los detalles,
Le surgen dudas de que sea una falsificación. Está hecho con gran maestría. Es una obra maestra. Stefan Lehmann cree que la escultura es falsa. Para comprobar su hipótesis, debe someter el bronce a un nuevo análisis, esta vez con ayuda de la ciencia. El Instituto Fraunhofer está especializado en el análisis de materiales. Aquí se estudian normalmente productos industriales, prototipos en fase de investigación. Es la primera vez que se analizará una presunta obra del falsificador español. Harald Müller, perito de obras de arte, ha encargado un análisis tomográfico. Es la primera vez que se hace algo semejante con un bronce sospechoso. Ya hemos hecho una gran cantidad de comprobaciones. Y para terminar, nos gustaría realizar imágenes por tomografía computarizada del interior del objeto. ¿Qué pretende encontrar con el procedimiento? ¿Qué se trata de buscar? Podría presentar fallos de vaciado. Podrían verse zonas restauradas. Pero lo principal son los agujeros que dejan los separadores. Müller quiere echar un vistazo al interior de la pieza, al material, para averiguar qué técnicas se emplearon para crearla. Creo que así está bien. Sí, está estable. El bronce de Augusto se coloca en el área de barrido del tomógrafo computarizado. Junto al físico del Instituto Fraunhofer, Müller prepara el análisis. Es experto en materiales y normalmente perita objetos de arte de metal, porcelana y tejidos. Hoy le toca el turno a la supuesta antigüedad de bronce. Se obtienen las primeras imágenes. Tienen buen aspecto. En la segunda imagen se aprecian algunos detalles interesantes. Ahí tiene su separador. Es un poco raro, pero tiene buen aspecto. No obstante, parece haber un problema importante. A pesar de que empleamos niveles de radiación muy elevados, no se percibe con detalle la estructura del material. Aquí se aprecia que el objeto presenta cavidades, pero no se puede determinar su profundidad con exactitud, porque no disponemos de bastante energía como para penetrar lo suficiente en la pieza. El bronce de Augusto debe someterse a un nuevo análisis. En Halle, el arqueólogo Stefan Lehmann tiene novedades una vez más. Un compañero ha llamado su atención sobre varios bronces sospechosos en Francia. Se trata de unas esculturas de un museo privado en Mougins, en el sur de Francia. El museo pertenece a un inglés muy rico que siente fascinación por el arte y las antigüedades clásicas. Comenzó una colección y después abrió un museo de antigüedades en el sur de Francia. Y para mi sorpresa, posee varios bronces romanos. Una cabeza de cabellos largos, muy sospechosa. Y otra de cabellos cortos que yo no conocía. Resulta muy extraño. También hay otra cabeza, que seguramente descansaba sobre un busto o una estatua, a juzgar por el borde inferior desgarrado, y que tiene una barba y un bigote muy prominentes. De manera que, en un mismo lugar, tenemos una pieza conocida, además de 2, 3, 4 o 5 cabezas de bronce, que al parecer formaban parte de estatuas. Christophe Léon ya se encuentra en el sur de Francia.
Quiere visitar personalmente el museo del que Stefan Lehmann le habló. Opina que las prácticas de algunos marchantes de arte solo les incumbe a ellos, pero el que antigüedades que la ciencia considera altamente sospechosas terminen en museos es, en su opinión, intolerable. Ja, hallo. Los museos se dejan representar muy bien a través de Internet, porque los principales objetos están muy bien descritos y fotografiados en la red. Pero en la arqueología existe una ley primordial. La autopsia tiene la última palabra. Quiere decir que hay que ver las cosas de cerca. Y si se está ante un objeto auténtico, ser lo bastante honesto como para reconocerlo. Aquí comienza la lucha para mantener los museos libres de falsificaciones. Los museos son centros de referencia. Imagínese qué pasaría si la historia del arte se basase en falsificaciones. Christoph Leon observa los bronces sospechosos del museo. Quiere formarse un juicio antes de compartir su opinión. En esta figura todo está mal hecho. El pelo con estas ondulaciones no puede ser. Podría tratarse de una falsificación del maestro español. Yo orientaría mis investigaciones en esa dirección. No me sorprendería. Pero como ya dije, la característica del maestro español es que trata de hacer esculturas antiguas, pero nunca logra recrear una auténtica antigüedad. Es evidente que estas esculturas transmiten el espíritu de otra época. Por ejemplo, en la antigüedad clásica no se representaban así los cabellos. Esta otra escultura también resulta extraña, tampoco me fío de ella. No es típico de la época representar así a alguien, con los ojos vueltos hacia arriba. Le han vendido objetos que estuvieron en la trastienda de diversos marchantes de arte durante años. Y es entonces cuando se ven cosas como esta. Esta escultura es falsa, sin duda. Esta no es una cabeza antigua. Sobre esta también tengo mis dudas. Cuando uno quiere correr mucho y reunir una gran colección en poco tiempo, pasan este tipo de cosas. Son muchos objetos. El museo está lleno. Todos los museos tienen adquisiciones erróneas en sus fondos, multitud de ellas. También este museo, pero hay que deshacerse de ellas y solo exponer las auténticas. Stefan Lehmann trabaja en un libro sobre obras de arte que según él fueron creadas por el maestro español. Sobre la mesa tiene las imágenes de unos 32 bronces. Los primeros datan de los años 70. En el taller del maestro español, las tareas se dividen. En mi opinión, que puede ser o no cierta, una, dos o tres personas, quizá más, deciden qué objeto crear. Esta, por ejemplo, es una pieza excepcional, la cabeza en bronce de una mujer africana. A alguien tuvo que ocurrírsele hacer algo así. Y luego fabricar el molde, fundir el metal y finalmente envejecer la pieza, dañarla en algunas zonas, darle pátina. Todo esto requiere de gran destreza. Aquí tenemos dos bronces. Esta es la cabeza de una mujer, de la época helenística tardía o del siglo II después de Cristo. Aquí las opiniones divergen. Esta de aquí es supuestamente una diosa que estaba colocada en el centro de un disco.
Ambas forman parte de una colección en Basilea, donde están expuestas. El Museo de Antigüedades de Basilea es el único de Suiza que expone exclusivamente obras de la antigüedad clásica. En el pabellón de las esculturas podían contemplarse los 2 bronces que Stefan Lehmann califica como altamente sospechosos. Son las estrellas de la exposición. El director Andrea Viñasca ha enviado uno de ellos al taller para que los restauradores lo analicen. El museo recibió los bronces de la colección Ludwig de Aquisgrán a través de una donación particular póstuma. Stefan Lehmann cree que son obra del maestro español. Para nosotros fue toda una sorpresa, pues no sabíamos que Lehmann llevase a cabo este tipo de investigaciones y que haya estudiado también nuestros 2 bronces. Los anteriores propietarios, la pareja de coleccionistas Ludwig, los adquirieron en el mercado de arte. El museo no posee datos acerca de su procedencia. Stefan Lehmann critica que, a través de esta vía, antigüedades procedentes de la compraventa de obras de arte de origen desconocido y sin certificado de procedencia llegan a las vitrinas de los museos públicos. El señor Lehmann es arqueólogo clásico, profesor universitario y custodio del Museo Arqueológico. Pero no es especialista en objetos de bronce, como asegura. Lo que no me gusta de esta situación es que está atacando frontalmente a mi persona, al museo y a mis colaboradores. Hasta ahora no se ha podido demostrar nada, por lo que defiendo la versión de que se trata de objetos antiguos y originales. Es evidente que a los museos no les agrada que se critiquen las piezas más destacadas de sus salas principales. Con frecuencia se producen por eso choques personales. Es algo inevitable. Pero creo que la cuestión de si se trata de esculturas originales o falsificaciones recientes es tan grave que hay que dejar de lado las susceptibilidades. En el Instituto Fraunhofer ya están en marcha los preparativos para el segundo análisis del bronce de Augusto del coleccionista suizo. Tras un primer fracaso en el tomógrafo computarizado, el experto en materiales Harald Müller colocará la pieza en el acelerador lineal más potente de Europa para someterlo a una segunda prueba. Hasta ahora, ningún museo ni coleccionista había accedido a facilitar una falsificación para un análisis semejante. Y nunca se había podido confirmar científicamente la falsedad de una obra del maestro español. Los expertos deben abandonar la sala. Se procederá a su sellado, pues la radiación generada por el acelerador es elevadísima. El análisis del material se centra en la aleación del bronce. Es antiguo, presenta las características de un bronce de la antigüedad clásica hace 2000 años. Se cree que los falsificadores funden monedas antiguas para así obtener el metal para sus esculturas, una maniobra muy astuta. ¿Qué tensión de aceleración tenemos? 9 megaelectronvoltios. ¿Y el dispositivo? Un detector Perkin-Elmer con una distancia entre píxeles de 200 micrómetros.
Dado que el material del objeto presenta múltiples similitudes con el de la antigüedad, creemos que procede de la época en cuestión. No obstante, existe metal antiguo que se puede emplear para fabricar este tipo de objetos. La sospecha de que para elaborar falsificaciones se emplea material antiguo no es nueva. Esta vez se obtienen las imágenes buscadas. Müller observa las secciones transversales de la cabeza. Encuentra huellas del proceso de fabricación. Y le llama la atención que la pátina de la cabeza cubra solo la capa más externa. Se aprecia que el material presenta aquí una densidad distinta a la del resto del material circundante. La composición de la aleación es diferente. Hemos realizado análisis metalográficos, es decir, hemos estudiado una sección transversal del material y de la capa externa. Gracias a esto, hemos podido constatar que la corrosión, que a simple vista parece muy pronunciada, no penetra en el material. Esto indica que se trata de un objeto de fabricación reciente, al que se le dio la apariencia de un objeto muy antiguo. La escultura de bronce de Augusto. Según los análisis científicos, una falsificación. Creo que hasta ahora se ha tratado de regular lo menos posible la compraventa de arte, porque se pensaba que el comercio de obras de arte era bueno para la economía alemana. Quizás también porque se ignoraba la situación real. Creo que en los últimos meses hemos aprendido mucho. Por ejemplo, que este comercio, como es tan lucrativo, atrae a quienes buscan ganar dinero con falsificaciones. Por este motivo hay que ser precavidos, especialmente si se tiene en cuenta la escasa información que existe acerca de muchos de los objetos que se ponen a la venta. Para importar salchichas de Ucrania a Alemania, se necesitan permisos, certificados, una lista de los ingredientes, análisis químicos. Sin embargo, los bienes culturales, arqueológicos, se pueden importar sin más, sin documentos ni certificados. Por este motivo se supone que hay en circulación un gran número de falsificaciones. Actualmente se barajan cifras de entre un 40 y 50%. Stefan Lehmann aprovecha la libertad de su puesto como arqueólogo de la universidad para tasar objetos del mercado del arte. Hoy tiene motivos para alegrarse. Se ha publicado su nuevo libro sobre esculturas de bronce falsas y sospechosas. Contiene los últimos análisis realizados en el Instituto Fraunhofer que refuerzan sus hipótesis. Señoras y señores, estimados estudiantes, es un placer darles la bienvenida a esta presentación del libro en la Universidad Martín Lutero. Ante estos desafíos, la ciencia debe reaccionar de manera rápida, clara y eficiente. Solo así lograremos repeler los ataques de la avaricia contra las bases de nuestra disciplina. Hoy también presenta los resultados de sus últimas investigaciones sobre el Museo del Sur de Francia. En Mougins, un pueblo cercano a Niza, en el que Picasso pasó sus últimos días, un multimillonario británico abrió un museo privado. En él se exponen varias esculturas de bronce que adquirió y que, en mi opinión, no pueden ser calificadas de antigüedades. No obstante, mientras Lehmann presenta sus investigaciones en Halle, en Estados Unidos aparece una nueva escultura que el experto define como altamente sospechosa en su nuevo libro. Se trata de esta cabeza de bronce de Alejandro Magno que Stefan Lehmann atribuye al taller del maestro español. Se expone como préstamo de un coleccionista privado anónimo. No es un caso aislado.
el arqueólogo Oscar Moscarella ha sido testigo de cómo museos estadounidenses han expuesto obras de procedencia dudosa en numerosas ocasiones. Si un coleccionista importante dona sus antigüedades a un museo, el director las aceptará de inmediato, con casi total probabilidad. ¿Por qué? Porque quiere que el coleccionista le siga prestando objetos y también entregando donativos. En casos muy contados, y si el director reconoce que se trata de una falsificación, la dejará en el sótano. Pero la mayoría de las veces se expone, nombrando la colección y al donante, que se cubre de prestigio. Es algo muy frecuente en los Estados Unidos. El bronce se expone sin indicaciones de procedencia. Pero Christoph Leon, un viejo zorro del negocio del arte, también llega a la conclusión de que la pieza lleva el sello del falsificador español. Recién apareció en el Museo Metropolitan, expuesto allí en calidad de préstamo. El formar parte de la exposición seguro que aumentará su precio. Probablemente lo sacarán a subasta en breve. Lo volveremos a ver, eso es seguro. ¿Y el maestro español? Su identidad continúa siendo un misterio. Stefan Lehmann sospecha que con las investigaciones que ha realizado hasta el momento, solo ha logrado descubrir la punta del iceberg y que los museos de todo el mundo exponen ya multitud de falsificaciones.